Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos también que en lo sucesivo se vayan integrando algunos estudiantes más, exalumnos y también, ¿por qué no?, alguna gente del público que esté interesada en la temática que se
Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Son las 8:03. Vamos a comenzar con esta segunda ponencia del día y última de nuestro ciclo de ponencias de genios nocturnos este mes. Este mes tuvimos 5 conferencias, todas bastante interesantes, y pues vamos a cerrar este día con esta conferencia bastante interesante. Yo estuve investigando un poco antes de la ponencia y mi profesión, soy mercadóloga de profesión y publicista también, y relaciono la farmacogenética como la inteligencia artificial, ¿no? Es todo aquello nuevo que viene de la farmacogenética, y pues la doctora, perdón, Osineidi, nos va a hablar sobre ello. Les voy a platicar un poquito quién es nuestra ponente el día de hoy. Es la doctora Osineidi Gutiérrez, es doctora en ciencias en biotecnología médica por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene 2 maestrías, una en ciencias de biomedicina por el Instituto Politécnico Nacional y otra en genética humana por Universidad Montreal. También tiene una especialización en genética médica por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, y con premios al mérito académico y mención honorífica en todos los grados de estudio. Además, es una excelente maestra que forma parte de nuestra plantilla docente de Universidad Montreal, y realmente es un privilegio tenerla hoy aquí compartiéndonos este tema. Bienvenida, maestra, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto, una complacencia estar con ustedes aquí. Y bueno, también gracias, licenciada Lupita, por tan espléndida presentación. Yo creo que siempre tiene ese ahínco, ¿verdad?, en la presentación de cada uno de los ponentes que forman parte de Genios Nocturnos. Y bueno, extiendo también mi agradecimiento hacia la Universidad Montreal, quien ha tenido la gentileza de extender esta invitación, esta cordial invitación hacia mi persona. Luego también en lo sucesivo quiero darles el agradecimiento a ustedes, quienes han tenido un interés, una también empatía, un interés más aún en la temática que voy a establecer el día de hoy, en la descripción de manera general. Y en cuanto a la dinámica que se va a llevar a cabo, será la siguiente. 1 hora es un tiempo pues muy concreto para poder reducir un tema tan importante como es la farmacogenética. Por lo tanto, entonces, en lo sucesivo, voy a establecer primeramente la presentación en unos 40 o 45 minutos, para estar dejando unos 15 minutos para el desarrollo, para la exposición, para comentarios también, para interrogantes que se hayan planteado. Por lo tanto, les recomiendo, para que esta presentación sea pues agradable, sea amena, tengan por ahí a la mano alguna bebida, tengan algún aperitivo, y luego también pues vayan anotando aquellas características relevantes que a ustedes en lo particular les hayan interesado. Y al final, recalco, voy a estar plasmando aquella respuesta para todas aquellas vicisitudes que se puedan presentar también. Pues estamos en este ambiente virtual, entonces también les pido de antemano, si sucede alguna vicisitud en este contexto, pues estar por ahí teniendo, ¿verdad?, un poquito de empatía con estas situaciones. Sabemos que el centro de medios está listo en este momento, el cual está proyectando también en Facebook y en Instagram, pero luego se plantean a veces estas problemáticas. Bueno, sin más aún, vamos entonces a iniciar. La farmacogenética es un tema muy amplio, tiene un campo meramente amplio, como ya decía, y si nos puede hacer favor la licenciada Lupita de avanzar a la diapositiva 2. Por lo tanto, entonces he relacionado 2 objetivos importantes. Estos 2 objetivos van a ser los siguientes. El primero es que quiero que usted conozca los términos clave para poder comprender la farmacogenética en su amplio espectro. Y luego, en segundo lugar, que usted puede entender las condiciones también que son necesarias para que luego se aplique la farmacogenética en la práctica clínica. ¿Qué tenemos en el momento acerca de farmacogenética? ¿Qué es la farmacogenética? ¿Acaso es un término nuevo? ¿Acaso el proyecto Genoma Humano ya lo planteaba? Luego también vamos a abordar acerca
de todos aquellos personajes modélicos que vinieron a simbrar los antecedentes clave para que la farmacogenética se expandiera y para que tengamos al día de hoy todos esos medios conceptuales y luego prácticos para poder estar en trascendencia y para poder implementar la farmacogenética en la práctica clínica. Siguiente diapositiva, por favor. Luego así, para poder encaminarnos, tengo que instaurar primeramente las bases conceptuales, bases que resultan los pilares, resultan también los andamios para entender la farmacogenética. Yo creo que todos sabemos acerca del modelo farmacológico tradicional y más en el caso de los médicos, se utiliza desde la antigüedad, desde el momento en el cual se establecieron las bases de la medicina, y este modelo farmacológico tradicional plantea que se debe de elegir un fármaco, pero en función del diagnóstico del paciente. Después de que un individuo es diagnosticado en alguna patología en particular, después de una anamnesis clínica exploratoria que se realiza, entonces se decide cuál fármaco es el pertinente, cuál es el fármaco que vamos a tener para ese individuo en particular, ese panel, ese bagaje de fármacos que va a venir a minorar o que va a venir a subsanar aquella patología. Pero luego se plantea un nuevo modelo farmacológico, donde la farmacogenética tiene un papel meramente importante, porque acá ya no vamos a elegir el fármaco en función del diagnóstico, sino que vamos a tener a una gran cantidad de pacientes. Pero como al ser pacientes, al estar hablando de individuos, somos entes diferentes y tenemos también una idiosincrasia, tenemos también particularidades que nos hacen ser diferentes a otro. Entonces aquí también viene a ser integrado el principio de variabilidad interindividual. ¿Qué significa? Que un análisis genético me va a decir, no un diagnóstico, un análisis genético me va a inferir cuál es el fármaco que debe de ser prescrito para aquel paciente. El ADN, un análisis genético en particular, un multipanel de diferentes enzimas que realizan el metabolismo de los fármacos, va a ser proclive para que entonces se pueda determinar ese fármaco estándar, ese fármaco objetivo, ese fármaco que viene entonces a ser el correcto, no el bagaje que tenemos de la multitud de fármacos para cada área terapéutica. Entonces, en lo sucesivo, para la siguiente diapositiva, tenemos que se va a implementar un ejemplo. Digamos así, llega a consulta una mujer y esta mujer tiene una sintomatología clínica característica, un dolor de cabeza frecuente. Ese dolor de cabeza es intermitente, luego también viene a unarse la fiebre. Y luego la fiebre entonces empieza a tener este rango en el cual empieza a variar arriba de los 38 grados centígrados y luego esta mujer se preocupa. ¿Por qué la fiebre no decrece? ¿Por qué tenemos todo este fenotipo clínico y por lo tanto acude a consulta médica? Ahí en consulta médica llega con su médico de cabecera, con el médico tratante y luego llega el momento en entonces cuando el médico realiza o se basa en este nuevo modelo farmacológico en un análisis genético denominado análisis del genoma. Entonces, con la información que él tiene, él decide, a ver, para el fenotipo que está manifestando mi paciente, dolor de cabeza y fiebre, el tratamiento de elección, el fármaco por elección, de acuerdo a la FDA, de acuerdo también a todas las tablas que tenemos, es el paracetamol. Pero luego el análisis del genoma me dice que hay una enzima en particular que es codificada en el gen CYP12I1 y que ese gen me está diciendo que la codificación de esa enzima es anómala, es ectópica, porque la enzima no puede metabolizarlo. Traduciendo, parafraseado, ¿qué significa esto en términos coloquiales? Significa que ese gen, entonces, al momento de estudiarlo y luego que codifica, recalco, para dicha enzima, esa enzima no está trabajando, esa enzima tiene una actividad deficiente y por lo tanto la molécula química que es el paracetamol, el principio activo, entonces en ese momento cuando llegue a torrente sanguíneo y en lo sucesivo cuando llegue a la diana de acción, a la diana terapéutica, en ese momento entonces no podrá excretarse,
lo que va a producir, por ende, o va a desembocar en toxicidad. Y por lo tanto, el umbral no será un umbral terapéutico, sino que vamos a tener umbral ya arriba del efecto terapéutico. Quiere decir que el análisis genético me dice que aunque paracetamol sea el medicamento base o clave por elección para esta sintomatología clínica, no es el adecuado para nuestra paciente. Luego, en la siguiente diapositiva podemos observar también que efectivamente esta situación de estar utilizando el modelo farmacológico antiguo, de estar viendo a todos los individuos como si fueran en el término unitalla, en lo que sería, entre comillas, unitalla, no podemos decir que todos los seres vivos, que todos los seres humanos, propiamente dicho, seamos un ente igual. Por lo tanto, hay variabilidad interindividual y por lo tanto esto viene a conducirnos a una eficacia terapéutica limitada en diferentes áreas terapéuticas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que por ejemplo vemos una eficacia en lo que sería el área terapéutica de oncología, la cual no viene a ser ni siquiera en el 30%. Pero luego, comparativamente hablando, hablamos de Alzheimer, y luego hablamos también, por ejemplo, de analgésicos, quienes vienen a tener una eficacia terapéutica del 80%. Esto significa que, por ejemplo, vamos a poner a un infante, el cual tiene la patología, una neoplasia, en el caso de leucemia linfoblástica aguda, que es mi área disciplinar en clínica. Entonces llega los padres de familia de este menor y luego me dicen, oye doctora, ¿cuál es la eficacia terapéutica de su área disciplinar? De la multitud de fármacos que tenemos, propiamente dicho, basándonos en el National Cancer Institute, que es la institución que por ende, ¿verdad? Ahorita vamos a tener un rigor establecido en esta institución y que venimos a adoptar también todas las medidas, todos los planes estratégicos de dicha institución. Entonces yo les comento a los padres de familia, la eficacia terapéutica utilizando todos los fármacos que propiamente dicho la FDA y la National Cancer Institute nos están dando dentro de estas reglas, yo no les puedo decir que vamos a lograr una eficacia terapéutica arriba del 30%, porque entonces, de acuerdo a Lush y colaboradores, yo estaría hablando empirismo. Estos estudios que se acaban de realizar ya hace algunos años, pero si bien no se ha gestado este artículo en no más de 6 años, estamos hablando que colaboradores nos dicen que cualquier área terapéutica va a tener una eficacia terapéutica limitada. ¿Por qué? Porque entonces la variabilidad interindividual que cada uno de los pacientes está expresando es diferente y que por lo tanto, aunque tengamos moléculas químicas probadas, moléculas químicas validadas y que tengamos también un repertorio de los programas, cualquiera que estos sean, no vamos a lograr una eficacia terapéutica porque cada individuo es diferente. La próxima diapositiva también, entonces, nos hace ver, de acuerdo al equipo de Luis Quiñones, el doctor Luis Quiñones y todo este grupo de trabajo, a quien tengo el placer de conocer, en Chile ellos están trabajando acerca de esta respuesta de los fármacos, esta variabilidad interindividual, porque el doctor Quiñones nos habla, juntamente con el grupo de trabajo, recalco, que efectivamente un medicamento, cualquiera que sea la vía de administración de este, va a gestarse ya todo el proceso, el recorrido de dicho fármaco, pero luego la eficacia terapéutica también va a tener un porcentaje de captación en aquella diana terapéutica debido a diferentes características o factores. Por ejemplo, si únicamente tomamos las características del fármaco, ¿qué calidad tiene el fármaco? ¿Acaso es un fármaco de patente? ¿Es un fármaco genérico? Características fisicoquímicas, la farmacocinética también, área disciplinar que viene a ser vertiente de la farmacología. Luego las características farmacodinámicas de dicho fármaco, los tipos de excipientes utilizados, la posología, la vía de administración y luego la interacción concomitante con otras moléculas químicas. Pero no nada más ahí quedan estos factores que resultan en una variabilidad interindividual. También debemos de estar focalizados en el paciente. En cuanto al paciente, recalco, ¿cuál es el factor clave que voy a estar describiendo el día de hoy? Los factores genéticos, porque ahí recae el estudio de la farmacogenética.
porque entonces tenemos que desde el momento en el cual ingresa aquel fármaco, cualquiera que sea la vía de administración, va a tener algunos genes que codifican para algunas enzimas que transportan a ese fármaco, pero luego también vamos a tener algunos genes que codifican algunas enzimas que metabolizan a ese fármaco y luego vamos a tener la vía de eliminación o excreción considerando el sistema LADME, liberación, absorción, distribución, excreción, metabolismo de dicho fármaco. Luego también entonces en el paciente hay factores epigenéticos que resultan en una variabilidad y vamos a tener el momento en el cual vamos a incidir. Factores epigenéticos, ¿quién está estudiando esto y en qué parte del mundo? Les puedo comentar una de las autorías, Manel Steller en Barcelona, está con su grupo de trabajo muy involucrado en toda la epigenética y en todo lo que serían los resultados de esta disciplina. ¿Y qué nos dice Manel Steller? Este doctor nos habla de que la dieta, nos habla también acerca de la edad, nos habla también acerca de los factores ambientales, nos habla cómo todos estos factores vienen a generar un efecto en cuanto a la distribución del fármaco, pero también en la eficacia del fármaco. Luego metilación de islotes de citosina guanina, acetilación de histonas, expresión de microRNAs, otros factores fisiológicos como los que ya comentaba, la edad, el sexo, el embarazo, una persona que está embarazada, cómo vamos a tener una eficacia de tal medicamento para aquellos, por supuesto, que permite la FDA durante este proceso. Luego, en el periodo de lactancia, la función renal, la función hepática, ¿qué va a pasar con un individuo que manifiesta por medio de los análisis bioquímicos, por medio de los análisis químico-clínicos también, y todo lo que sería el panel de gabinete para poder incidir si ese individuo con esa función renal o con esa función hepática, ¿por qué no responde al tratamiento? ¿Por qué con la misma dosis que se le está dando hay respuesta en cierta población, pero en otra población no tenemos respuesta? Y en otra población, por ende, también vemos el encaminamiento a umbrales de toxicidad. Luego también, entonces, el efecto psicológico. Manel Steller también nos habla, aparte de la doctora Cervero, que se encuentra en San Diego, California, nos hablan de un efecto placebo. ¿Hasta dónde llega nuestra mente en el momento en el cual estamos ingiriendo o se nos prescribe algún medicamento? ¿Hasta dónde llega el efecto placebo? Eso de tener una fe natural, pero es una fe natural en el fármaco, de que aquella molécula química, y que no sabemos que efectivamente sea una molécula química o no, entonces aquella píldora, aquella pastilla, aquella tableta, verdaderamente es un fármaco o no. Por lo tanto, factores psicológicos también van a desencadenar aquella respuesta de aquel medicamento. El ambiente, la dieta, viene también a incidir dentro de la epigenética. Ingesta de alcohol, el humo de cigarrillo, algunos agentes contaminantes. Y luego, en lo sucesivo, para la siguiente diapositiva, podemos hablar de que verdaderamente la farmacogenética, muchas personas se preguntarían, ¿acaso este término farmacogenética, primeramente, qué significa farmacogenética? Y si ponemos dentro de los anales históricos todos los registros que se tienen, y si podemos todavía hacer una excavación, irnos más allá, ¿quién inventó el término farmacogenética? ¿A quién se le debe? ¿Quién lo acuñó? La respuesta es este personaje denominado Friedrich Vogel en 1959, después de sus antecesores, porque ya venía gestándose toda la idea de que existía verdaderamente una variabilidad interindividual. ¿Y a quién me estoy refiriendo? A este personaje que vemos en la pantalla, el cual estoy señalando con el puntero. Estoy refiriéndome a William Osler. Y William Osler nos decía, de manera textual, si no fuera por la gran variabilidad entre los individuos, la medicina podría ser considerada una ciencia y no un arte. Entonces William ya creía que efectivamente, si no teníamos, ¿verdad?, este proceso, esta concepción de que cada individuo somos diferentes, entonces, ¿cómo se le iba a dar la misma cantidad, la misma posología a todos los individuos? Y luego, nuevamente, Claude Bernard, ahora en 1895, también lo pueden ver en la fotografía por ahí, en color blanco y negro, en la cual parece en borrador por ahí. Gracias, licenciada Lupita, por apoyarnos con el señalamiento. Luego, entonces, Claude Bernard apoya lo que decía William Osler y él dijo, efectivamente, William, lo que acabas de decir es correcto.
hay una complejidad. Desde el momento en el cual hay procesos fisiológicos, procesos farmacocinéticos, procesos farmacodinámicos que están realizándose en ese momento dentro del organismo, que si pudiéramos realizar por medio de un zoom in, por medio de lupa, si pudiéramos observar desde el momento en el cual el fármaco es administrado, ¿qué está sucediendo? Por lo tanto, entonces, Claude Bernard, juntamente con William Osler, vienen a establecer los pilares, las bases fundamentales. Pero luego no se queda atrás también, vemos a Víctor Motulsky en la tercera fotografía, donde él empezó a describir los principios de farmacogenética. Y luego él dijo, necesitamos una terminología, necesitamos nomenclatura que nos ayude a establecer qué es la farmacogenética, pero luego también Víctor nos mencionaba, aparte de que sepamos que la farmacogenética es un área disciplinar que va a estar relacionada o que viene dentro de lo que sería el parentesco de la farmacología, sabemos entonces que hay diferentes genes que están muy relacionados con cómo se metabolizan los fármacos. Luego, en lo sucesivo, entonces la farmacogenética no es un término nuevo. Ya en 1959 estamos hablando que ya tenemos algunos años que se conoce este término, pero comparativamente ya enmarcando. Luego viene, en la próxima diapositiva podemos observar cómo se establece un enmarcamiento de la farmacogenética y de la farmacogenómica. Son términos diferentes, establecen una sinergia en cuanto a su nivel práctico, en cuanto también a cómo se va a desarrollar cada uno de ellos. Para la primera, para la farmacogenética, como ya les decía, establecida o acuñada por el doctor Fick, entonces sabemos que la farmacogenética va a estudiar específicamente en su nivel de acción el ADN. Entonces infiere en cómo va a variar aquel análisis genético, en cómo vamos a tener también diferentes enzimas que quizás dichas enzimas van a estar generando alguna deficiencia para poder primeramente establecer reacciones de oxidación, de reducción y de hidrólisis para ese fármaco en particular. Y en lo sucesivo, porque esa enzima no funciona, entonces el fármaco está repercutiéndonos esos niveles del fármaco en concentraciones plasmáticas expresados, y luego por quimioluminiscencia competitiva en fase sólida, por ejemplo, podemos medir. Esas concentraciones no están en niveles terapéuticos. La farmacogenética, recalco, únicamente su nivel de acción es en torno al ADN. Y por lo tanto, entonces, comparativamente con la farmacogenómica, predice, se encarga de predecir hasta dónde la predicción es, porque recordemos que al estar hablando de una ciencia, debemos de emplear el método científico. Entonces, el método científico nos habla que en todas las ciencias debemos no nada más de predecir, sino de validar, de llegar a teorías. ¿Y quién realiza la validación de dichas teorías? Estoy hablando de la EMA, de la Agencia Reguladora Europea, y estoy hablando también de la FDA, la Agencia Reguladora Americana, la cual, en el momento en el cual ya se tiene el conocimiento de cuáles guías se van a implementar para poder dosificar con base en aquellos análisis genéticos, es entonces cuando podemos utilizarlos o emplearlos en la práctica. Por otro lado, para el caso de la farmacogenómica, como pueden ustedes observar, para el inciso B, estableciendo estos linderos del conocimiento, en 1997 viene el proyecto del genoma humano. Entonces, empezaron a establecer este término en particular. La farmacogenómica comparativamente estudia el ADN y el ARN. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a enfocar en descubrir, en el caso de la farmacogenómica, que hay nuevos medicamentos, nuevos fármacos con base en el estudio de ADN y ARN, con base también en cada una de las posiciones, de las localizaciones, en el nivel de la zona promotora, reguladora, en el nivel de la zona intrónica, etcétera, ¿sí? Y de esta manera, entonces, como una sinergia se establece. Ahora sí, ¿cómo vamos a tener dentro de estas dos que la farmacogenética emplea lo que la farmacogenómica ha descubierto y esas guías son aplicables en la práctica clínica? Luego, para la siguiente diapositiva, entonces, vendría a encaminarse lo siguiente. Tenemos una enfermedad y cualquiera que sea la enfermedad va a ser la combinación de factores genéticos, de factores epigenéticos y del ambiente.
Pero luego, para el caso de los fármacos, también pueden plantearlo en lo que sería el centro de la diapositiva. Si vamos a hablar acerca de los fármacos, debemos de hablar de un camino, de un recorrido. ¿Y este recorrido cómo se da? Desde el momento en el cual sabemos que los fármacos van a tener una variabilidad interindividual, según lo acabo de citar, entonces sabemos que hay genes que transportan a ese fármaco, lo pueden observar en color rosa. Luego, también tenemos fármacos, ¿sí?, que van, aparte de que ya transportan aquel fármaco, vamos a tener en color azul fármacos que metabolizan, ¿sí?, donde se codifican, donde se codifican, ¿sí?, aquellas enzimas que metabolizan a los fármacos, enzimas de fase 1 y enzimas de fase 2. ¿En qué son diferentes estas enzimas? Bueno, pues las enzimas de fase 1 son aquellas las encargadas de realizar reacciones de oxidación, reacciones de hidrólisis, reacciones también dentro de ellas de oxidación, reducción e hidrólisis son las más importantes. Y las reacciones de fase 2 difieren de las de fase 1 porque vamos a tener una conjugación, ¿sí? Conjugación sobre todo con sustancias endógenas. Por lo tanto, entonces, ¿qué significa metabolismo de fármacos? Significa que el fármaco tiene que llegar a su lugar de acción para poder ejercer el efecto terapéutico, pero después de que ejerza el efecto terapéutico, ahora sí, aquel fármaco va a tener que ser eliminado. Y por lo tanto, entonces, en el caso del color morado, pueden ustedes observar algunos genes que van a estar codificando para poder realizar la recepción de ciertos fármacos. Y esos ciertos fármacos, entonces, en ese mecanismo de acción, debe de ser óptimo. Pero luego, en color amarillo, pueden observar que para que exista un efecto terapéutico adecuado, vamos a considerar también las interacciones que existen entre los medicamentos. Quiere decir que en una terapia concomitante, aquella que va a tener más de 2 medicamentos, también se ve influenciado el efecto de aquel fármaco si hay una competición de algunos de los fármacos que están inhibiendo alguna enzima. Por lo tanto, entonces, si alguno de los genes, por ejemplo, genes en color rosa, que lo pongo por aquí en la diapositiva, entonces, genes que están codificando para enzimas de transporte, y luego en color azul, genes, recalco, para codificación de enzimas en el metabolismo de fármacos o genes que actúan en el mecanismo de acción de aquel fármaco también. Si tenemos alguna variación en aquellos genes producto de algún tipo de variante genética anormal, porque en la secuencia genética ha variado, porque tenemos por ahí algún polimorfismo de un solo nucleótido, que son los más frecuentes, entonces aquel fármaco no va a tener la eficacia terapéutica per se. Luego, ¿qué quiere decir? Que para la próxima diapositiva, por favor. Tenemos entonces que hay diferentes instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que están planteando los diferentes reconocimientos y los diferentes resultados que tenemos? Primeramente, quiero hablar del proyecto Genoma Humano y luego tenemos también el International HubMap, luego tenemos el consorcio SNP y los estudios de asociación. Todos estos han contribuido a que se tenga también la expansión del conocimiento para poder aportar datos, datos en genética, datos que son verdaderamente claves. ¿Y estos datos cuáles son? Primeramente sabemos que nuestro genoma humano, dentro de esa competición que se tenía por la empresa, en la empresa Celera Generics, y luego en el proyecto Genoma Humano también, donde se sabía, y que se quería inferir qué cantidad de genes tenía el individuo, el ser humano, porque luego con esa egolatría también que le caracteriza a muchos individuos, entonces pues querían comparar con otras especies, pero el proyecto Genoma Humano con también las instituciones que acabo de citar establecieron que únicamente se tenían más de 20,000 genes que codificaban, esto es, pues que iban a estar infiriendo en lo que sería una traducción y luego en los procesos también para formar algunas proteínas. Pero luego también dichas instituciones empezaron a aportar algunos otros datos muy característicos. ¿Cuáles fueron? En diferentes poblaciones del mundo, fíjense bien, tenemos algunos polimorfismos de un solo nucleótido. Eso significa en color rosa SNPs. Viene de la terminología en inglés Single Nucleotide Polymorphisms, y lo que significa entonces es que vamos a tener una variación polimorfismo de un solo nucleótido, donde en la secuencia genética únicamente vamos a tener una variación
de una base nitrogenada por otra. Quiere decir entonces que más de 148 millones de SNPs están caracterizados en poblaciones de todo el mundo, y estos son los que están asociados a que haya respuesta en algunas poblaciones para algunos medicamentos, y que en otras poblaciones, por ejemplo, América, Europa, en una población caucásica, en una población mestiza, en una población hindú, algunos de aquellos individuos responden a ciertos fármacos, pero luego vemos que aquel fármaco no resulta eficiente en una población americana. Entonces, los SNP están asociados, dependiendo de dónde se localice ese polimorfismo de un solo nucleótido, sea en una región intrónica o sea en una región también, por ejemplo, codificante, para que tenga alguna asociación, en dado caso para una enfermedad, aquellos que se encuentren en regiones reguladoras o de promoción, de promotor, perdón, donde está el gen. Luego, en tercer lugar, tenemos más de 4 millones de variantes estructurales. Estoy hablando de otras mutaciones, inserciones, deleciones, duplicaciones. Pero luego, Quiñones y colaboradores nos habla de que los más frecuentes, los que se asocian, recalco, a la respuesta al fármaco o a fármacos en específico, son los SNPs. La siguiente diapositiva podemos observar que entonces esto resulta bien importante, porque si yo quiero conocer una población y si quiero inferir luego en cómo voy a realizar el estudio de farmacogenética, primero abordo la enfermedad. ¿Qué enfermedad me interesa? Digamos, leucemia linfoblástica aguda, en este contexto que estoy hablando de mi área disciplinar. Entonces, si tengo una gran cantidad de fármacos que están siendo utilizados en las diferentes etapas de leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo, digamos, es mercaptopurina, satioprina. Entonces, en la etapa de remisión que se utiliza este fármaco, pero luego quiero saber, ¿acaso ese fármaco para mis 30 pacientes que tengo en el estado de Durango, o por ejemplo, para en el caso de California, o para en el caso de la Ciudad de México, donde también hemos establecido colaboración con diferentes médicos, 150 pacientes en el estado de California, y luego tenemos en el estado de México alrededor de 80. Entonces, ¿cuáles van a responder a 6-mercaptopurina y cuáles no van a responder a 6-mercaptopurina en la etapa de mantenimiento? Y luego, para luego establecer la etapa de remisión. Entonces, en la etapa de mantenimiento, el National Cancer Institute nos habla de que este fármaco debe de ser utilizado, pero yo debo de indagar cuáles variantes genéticas existen en todo el recorrido de ese fármaco. ¿Acaso hay variantes genéticas en la transportación de ese fármaco? ¿Acaso hay variantes genéticas en el metabolismo de ese fármaco? Y luego, en tercer lugar, ¿acaso hay variantes genéticas en dianas o en mecanismos de acción de ese fármaco? Y tenemos la siguiente diapositiva, donde podemos entonces indagar que efectivamente, si establecemos primeramente dónde recae aquella variante genética, aquel polimorfismo de un solo nucleótido, y luego como este estudio publicado en el 2014 en una población de India, empezaron a indagar y luego dijeron, ¿por qué nuestros pacientes aquí en India no están respondiendo? ¿Por qué 6-mercaptopurina se está utilizando en diferentes poblaciones, pero no tenemos una respuesta, un efecto terapéutico? Entonces, para poder establecer un diseño en farmacogenética debemos indagar en diferentes plataformas, actualizarnos en farmacogenética en diferentes diplomados también, y por lo tanto una de las plataformas a utilizar es PharmacajaB. Y luego, entonces, esta plataforma de la cual voy a indagar en algunos minutitos más, también aparte de esta debemos de ir a la literatura con una antigüedad no mayor a los 10 años, y luego debemos de establecer nuestra particular atención en los consorcios expertos. ¿Cuáles consorcios expertos? Tenemos 4. Primeramente, el Consorcio de Implementación Farmacogenética Clínica, el primero. Luego tenemos también el consorcio canadiense y luego tenemos también el consorcio holandés de farmacogenética clínica. Después de que sabemos entonces qué se ha estudiado con base en lo que se tiene para aquel fármaco, cuáles son las variantes genéticas que me están afectando, estos tres recorridos, desde el primero, desde el transporte, luego el metabolismo y luego el mecanismo de acción. Entonces, en la siguiente diapositiva, podemos entonces indagar que hay diferentes publicaciones al respecto. Uno de los consorcios, el estadounidense, el de implementación farmacogenética clínica, ha establecido y ha publicado esta tabla de manera muy general,
de todos los transportadores que existen para cada uno de los fármacos. Si prestamos especial atención donde dice ABCB1, ese es un transportador. Por lo tanto, tenemos el gen y luego va a ser codificado para ese transportador, para esa proteína transportadora de fármaco. Y luego entonces vamos con la mirada dentro de el área superior izquierda, podemos ver por ahí, entonces que tenemos una variante, ¿sí? Esa variante. Y luego entonces hay una variable ND, significa no identificado, todavía no tenemos datos, pero lo que sí sabemos es que hay un cambio génico donde hay un SNP, se está cambiando de adenina a timina y luego de adenina a guanina, eso significa ATAG. Luego tenemos un RS significa que es un código para poder establecer dentro de cualquier plataforma genética, identificar aquella variante. Y tenemos también donde dice frecuencias alélicas en la parte superior, no tengo los derechos para poder estarlo proyectando, manipular, por lo tanto le pido a la licenciada Lupita si me hace favor donde dice frecuencias alélicas, en la parte superior derecha, perfecto, muchas gracias. Luego por ahí entonces tenemos debajo de frecuencias alélicas donde dice AMR, AMR significa población americana. Luego AFR, población africana, EUR, población europea en la parte superior derecha. Luego tenemos EAS, significa que es población de Asia del Este, y luego tenemos SAS, que significa población de Asia del Sur. Por lo tanto, entonces vemos números diferentes. Debajo de AMR observamos en la parte superior derecha el 43. Un número 43 donde nos dice que esa variante genética se expresa o se está presentando en población americana en 43%. En población africana, luego, en la parte de lado, en 15%. En población europea, en el 52%, por eso está ese 52%. Y luego tenemos por ahí, en población también de Asia del Este, 40%. Y luego en población SAS, tenemos población de Asia del Sur, 57%. Quiere decir que esa variante en particular se presenta con una mayor frecuencia en población de Asia del Sur. Quiere decir que las frecuencias de diferentes variantes alélicas varía según la población. ¿Pero qué significa esto? Parafraseado. Significa que si hay alguna variante alélica y esa variante alélica, aquel polimorfismo de un solo nucleótido está ejerciendo alguna anomalía, se está generando, ¿sí? Para que el transporte del fármaco se esté irrumpiendo, entonces estos fármacos que son transportados como digoxina, como metotrexato, como metadona, como morfina, etcétera, no van a poder ser transportados de una manera eficiente porque la actividad enzimática está siendo reducida. Luego observamos también dentro de otros genes de transporte que puedo inferir ABCC4, ABCG2, luego tenemos también los OCTs, OCT1, OCT2. Para la siguiente diapositiva entonces podemos inferir también cómo hay genes del metabolismo. Estos genes del metabolismo son diferentes que se han estudiado, algunos contribuyen a reacciones de fase 1, otros contribuyen a reacciones de fase 2. Entre las reacciones de fase 1 podemos recalcar aquellas reacciones de oxidación, reacciones de hidrólisis, reacciones también de oxidación, reducción e hidrólisis son las más características. Y entre las reacciones de fase 2, ¿sí? Fase 1, oxidación, reducción e hidrólisis, recalco, y fase 2 tenemos reacciones de conjugación. Entonces hay diferentes genes que se han estudiado, sobre todo el que encontramos en color azul aqua, CYP3A4, que dice por ahí. Encontramos que el metabolismo de fármacos se da sobre todo a nivel hepático y por lo tanto hay una familia, esa familia se llama citocromo P450 y esa familia en particular está metabolizando los fármacos, ¿sí? Entonces, cuando vemos el término CYP, este prefijo alude a esta familia CYP3, CYP4, CYP5 nos habla de citocromo P450. Pero luego la letra nos habla acerca de la subfamilia y luego el número que viene posteriormente nos habla acerca de esa enzima a nivel individual. Luego entonces quiere decir que si tenemos todas estas enzimas y que si tenemos todas estas enzimas que están ejerciendo un metabolismo de fármacos que hacen que el fármaco, aparte de que cuando ya llega, cuando ya vamos a tener el metabolismo de fármaco, significa que aquella molécula, después de que ejerce el efecto terapéutico, debe de ser eliminada, porque entonces vamos a tener reacciones de toxicidad. ¿Quién realiza esta adición de grupos alquilo, grupos hidroxilo, etcétera, para que la molécula sea eliminada por orina o por heces fecales? Estas enzimas. Y por lo tanto, si alguna de ellas tiene algún cambio debido a una mutación, a un polimorfismo de un solo nucleótido, entonces
vamos a tener que decrece la actividad de la enzima y por ende aquel fármaco no va a tener la eficacia terapéutica. Se establece entonces que para CYP3A4, de acuerdo al estudio antes descrito, al estudio de en esta revista india, nos hablan de que el 36% de los fármacos son metabolizados por CYP3A4, 5 o 7. Luego, podemos ver por acá, dentro de las enzimas de fase 2, que una de las más importantes son dentro de los UGTs, pero también tenemos a la tiopurina metiltransferasa en color ocre, la TPMT, dice por ahí. Y luego, entonces, si queremos ver cuáles variantes alélicas hay, cuáles son aquellos cambios a nivel SNP que están registrados, a cuál plataforma podemos acudir, a esta que les pongo por ahí en color azul, ese link o esa liga donde habla acerca de todos los alelos que han sido descritos y toda la validación que tenemos hasta el momento. Para la siguiente diapositiva, entonces, podemos expresar que también se ha encontrado estas variantes alélicas, pero recalco, si queremos hablar entonces de cada una de las que existen, pues estamos hablando de un historial muy grande y por lo tanto también las frecuencias alélicas para cada una de las poblaciones americana, africana, europea, también en Euroasia o en Asia del Sur son diferentes y por lo tanto la respuesta para aquellos fármacos que son metabolizados por cada enzima, por ejemplo fenitoína que es metabolizada por CYP12-9, si la enzima no funciona, si no se ejerce el metabolismo de ese fármaco, entonces fenitoína viene, por un lado, tenemos una condición, tenemos por ahí que se puede incrementar la cantidad de fenitoína, o por otro lado también si hay alguna mutación que conduzca a un metabolismo ultra rápido, entonces vamos a tener que aunque se le esté dando la dosis al paciente, no va a tener eficacia terapéutica, sino efecto subterapéutico. Para la siguiente diapositiva, entonces, inferimos también la farmacogenética, les estoy hablando que es la medicina del futuro. ¿Por qué una medicina del futuro? ¿Y por qué una medicina del presente no? Bueno, pues porque tenemos todavía datos que están siendo validados. Y como ya les decía, hay dos instituciones de las que tienen el mayor rigor científico dentro de, a nivel mundial, o estando hablando de una universalidad en genética, y me estoy refiriendo a la Agencia Reguladora Americana, la FDA. Por otro lado, si empiezo a indagar en cuanto a la Agencia Reguladora Europea, la EMA, ¿qué nos hablan estas dos instituciones? Tenemos a la base de datos denominada PharmaQueja-B y luego esta base de datos implementa lo que también dicen 4 consorcios. El consorcio de implementación farmacogenética clínica, el que está establecido en Estados Unidos. El consorcio canadiense, establecido propiamente dicho en dicho lugar. Luego tenemos, valga la redundancia, luego tenemos también el consorcio holandés. Y por lo tanto, de acuerdo a las variantes alélicas para cada población estudiada, cómo están infiriendo en el metabolismo de dichos fármacos, es que podemos indagar. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo se va a establecer esa guía? De acuerdo a aquel análisis genético para dicha población, para aplicarlo en la clínica, para dosificar al paciente, no con base en el diagnóstico, sino con base, más bien dicho, en aquellos datos genéticos. Luego, en la posterior diapositiva, podemos ver que si vamos a la sección que está después de entrar a la plataforma PharmaQueja-B, vamos a encontrar donde nos habla acerca de las guías clínicas. Estas guías clínicas, ¿qué son? Y estas guías clínicas, ¿cuáles son los datos o qué nos expresan? Pues estas guías clínicas nos hablan de que existen hasta el momento 165 anotaciones de parte de la FDA y de parte de la agencia reguladora, la EMA, europea, juntamente con los 4 consorcios antes citados, pero luego entonces de todas esas anotaciones clínicas, únicamente la FDA y la EMA han validado algunas para poder utilizar esos datos y dar la dosis correcta para esas poblaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Luego entonces tenemos, si nos vamos por ahí a esa sección en particular acerca de las guías clínicas, encontramos en la parte izquierda, sí, los diferentes medicamentos, ¿cuántos? Donde dice por ahí drugs, fármacos, sí, fármacos, donde tenemos por ahí la N de número 134, significa, gracias, significa por ahí que han sido estudiados 134 fármacos, de los cuales ya tenemos una guía estandarizada. Una guía, no todas están validadas, porque por ejemplo, para el caso de algunos, los que aparecen en rojo, vamos a encontrar 4 columnas en la parte superior, donde dice CEPIC.
CEPIC significa Consorcio de Implementación Farmacogenética Clínica. Donde dice DPUG significa Consorcio Holandés. Donde dice CPNDS significa Consorcio Canadiense. Entonces, cada uno de los consorcios, y luego viene lo sucesivo donde dice Other, que significa otro, ¿sí? Luego, entonces tenemos, en ese donde dice otro, son todas las publicaciones de rigor, publicaciones arbitradas, indizadas de alto impacto, que van a tener una inferencia en cómo vamos a dosificar a los fármacos. Y por ejemplo, en el área izquierda encontramos a esos fármacos 134 y ese número 134, de entre ellos abacavir, fenitoína, carbamazepina, encontramos también a azatioprina, etcétera. Entonces, todos esos fármacos ya tienen guías, pero no todas están validadas y por eso encontramos en color rojo, donde dice no recommendation, no se recomienda porque la FDA y la EMA deben de validar esas guías para poder prescribir la dosis correcta para esa población. Entonces, aquellas que no aparecen con alguna leyenda de no recomendación son aquellas que ya pueden ser utilizadas para esas poblaciones y para poder prescribir con base en análisis genéticos y no con base únicamente a la guía Vademecum, al término de la Vademecum académica de medicamentos, con base en un diagnóstico, ¿sí? Luego en la posterior diapositiva podemos observar también cómo la FDA, si nos vamos a la página oficial de la FDA, ¿qué tenemos hasta el momento? Fíjense bien, tenemos hasta el momento cómo hay áreas terapéuticas que ya tienen validación de esas guías. Por ejemplo, para anestesiología, para cardiología, para dermatología, para cada una de ellas, tenemos diferentes marcadores genéticos que ya han sido validados. Algunos de ellos, sí, de esos marcadores genéticos, van a estar metabolizando algunos fármacos. Por ejemplo, para el caso de anestesiología, tenemos 4 marcadores genéticos para 5 medicamentos que ya pueden ser prescritos para dicha área. Para el caso de oncología, tenemos, por ejemplo, también 27 marcadores genéticos donde 53 de los fármacos utilizados en oncología a nivel mundial ya pueden prescribirse para las poblaciones ya validadas. Pero luego tenemos para el caso de urología, donde únicamente hay un marcador genético validado por la FDA y por la EMA, donde 2 medicamentos ya pueden prescribirse con base en análisis genéticos y no con base únicamente al diagnóstico. Luego, en la diapositiva siguiente, podemos entonces conocer de manera muy general cómo sería esta implementación en cuanto a la posología de un medicamento. Vamos a poner el ejemplo de azatioprina. Entonces, la azatioprina es un medicamento análogo a la 6-mercaptopurina, muy utilizado como inmunomodulador, muy utilizado también como antineoplásico. Entonces, la azatioprina se está utilizando bastante, sobre todo en lo que serían los programas que les decía del National Cancer Institute, y es que no puedo dejar de hablar de leucemia porque es mi área de implementación dentro de mi práctica médica. Entonces, ¿qué puedo inferir al respecto? Pues tenemos por aquí que la azatioprina, ¿verdad?, ¿cómo la voy a dosificar? Porque ya existen las guías validadas de la CEPIC, validadas por la FDA y la EMA. Entonces me dice, para el primer caso, donde está el 1.1, ¿me puede apoyar por favor, licenciada Lupita? Donde dice 1.1, ¿qué significa 1.1? Las variantes alélicas, eso nos hace ver variante alélica asterisco 1.1, eso significa homocigoto wild type, es decir, es normal, es individuo. Después de hacerse el análisis genético, si le sale este resultado, significa que no tiene ningún problema con la TPMT, que es la tiopurina metiltransferasa, la enzima encargada del metabolismo de la azatioprina. Pero luego, entonces, quiere decir que ese individuo, como tiene para ambos alelos una normalidad, no hay un SNP, quiere decir que le vamos a dar a ese niño una dosis normal, una dosis estandarizada de acuerdo a lineamientos. Pero luego, cuando vemos las variantes alélicas donde dice 1.2, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.4, significa que en uno de los dos alelos, paterno o materno, sea cual sea, vamos a tener un polimorfismo, un SNP, y que por lo tanto la actividad de esa enzima tiopurina metiltransferasa está decreciendo y que por lo tanto no podemos darle una cantidad de medicamento como aquel niño que no tiene aquel polimorfismo. Y por lo tanto, entonces, ¿qué nos dice la guía ya validada? Que vamos a empezar, nos confiere la recomendación de lado en la cuarta columna, nos dice por ahí que empecemos con, en lugar de empezar con 2 a 3 miligramos por kilogramo por día, debemos de empezar con 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por día. Entonces, no es lo mismo que se empiece con una dosis estándar o una dosis normalizada que con una reducción de esa dosis, planteando que este niño puede tener
algún problema en cuanto a las concentraciones de metabolitos por tioguanina y luego entonces en lo sucesivo a una toxicidad, a una mielosupresión. Luego tenemos para el caso último, donde vamos a tener ahí variantes alélicas, un homocigoto mutado. Eso significa para 3A, 3A, por ejemplo, para un genotipo 2,3A, etcétera. Quiere decir que se van a acumular de manera extrema concentraciones de tioguanina, de metabolitos, y que eso entonces no es recomendable. Por lo tanto, nos dice la guía de implementación farmacogenética clínica que debemos de considerar otro medicamento antineoplásico, ese ya no. Y por lo tanto, entonces es una terapia, una farmacoterapia individualizada. A eso atiende la farmacogenética. Siguiente diapositiva, por favor. Por favor. Luego tenemos entonces, dentro de todo este bagaje de información, y si vamos a considerar para la siguiente diapositiva, si se tiene, ¿verdad? Ya toda esta caracterización, ahora la pregunta recae. ¿Cómo realizamos este análisis genético? ¿Y cuándo está ese análisis genético para poder establecer una dosificación, una prescripción de aquel medicamento también individualizado? Entonces, hay 5 plataformas que ya tienen una validación y esa validación vamos a estudiar en la primera columna, ponemos por ahí en la primera línea donde dice markers, ¿sí? La primera columna, empezamos a evaluar marcadores donde dice SNP, quiere decir los polimorfismos de un solo nucleótido, luego indels, significa que hay algún tipo de mutación por inserción o de lesión, CNV significa copias, ¿sí? O variantes de diferentes copias, ¿sí? Luego vamos a tener en la segunda línea los genes, cómo se va a evaluar en esa plataforma, hasta cuántos genes podemos evaluar, hasta cuántos marcadores genéticos. Luego también cómo la cantidad, ¿sí? El DNA, la cantidad de DNA que necesitamos de aquel individuo y luego la muestra por ensayo también, hasta cuántas muestras se pueden poner en esos pocillos de esa plataforma, de ese aparato, la tecnología que están utilizando. Luego también tenemos para el tiempo que se necesita para poder evaluar y luego también tenemos algunos otros datos de sensibilidad, especificidad, reproducibilidad. Luego, entonces, significa que comparativamente hay diferentes agencias que han realizado el descubrimiento de dichas plataformas. ¿Cuáles son ellas? Me estoy refiriendo a Thermo Fisher. Luego también tenemos, aparte, Sequenom, que esta ha cambiado mucho porque ha cambiado de nombre. Pero Thermo Fisher lleva a nivel mercado una gran competencia en cómo poder generar el análisis genético. A algunos de ellos vemos por ahí, para la segunda columna, vemos que para el caso de aquella que emplea tecnología de PCR tiempo real, entonces observamos cómo se necesitan 10 nanogramos de DNA de ese individuo para ser analizado y luego vemos que se pueden evaluar 14 genes hasta 60 marcadores. Para la tercera columna podemos observar cómo también utiliza la tecnología de microarreglos y luego para la cuarta también columna microarreglos también utiliza. Pero ¿cuál es la más utilizada hasta el momento? Ahí es donde quiero llegar. Se está utilizando la última columna llamada Sequenom, la cual utiliza espectroscopía de masas. Espectroscopía de masas. Y esa espectroscopía de masas entonces es tan rápida que podemos tener el análisis genético aproximadamente en 8 horas. Quiere decir que vamos a evaluar hasta 38 genes, hasta 192 marcadores genéticos para darle una respuesta a aquel individuo. Para la siguiente diapositiva, entonces, tenemos, aquí se implementa, esto lo está utilizando la doctora Cervero, a quien tengo el gusto de conocer en algunos de los congresos genéticos en San Diego, California. Y bueno, ellos lo están implementando, donde tienen paneles ya establecidos para poder evaluar a ellos y para poderle dar un encaminamiento a ese paciente, prescribirle una dosis de ciertos fármacos con base en su análisis genético. Para la siguiente diapositiva, entonces, evaluamos de una manera general que hay diferentes controversias, pero también hay diferentes consensos. Por ejemplo, el proyecto H2020, que está en Europa, ha tenido un gran encaminamiento para tener resultados útiles que demuestran que la farmacogenética efectivamente a nivel de sistema de salud pública es meramente importante para no dar la dosis a todos como si fuéramos individuos unitalla, porque ese concepto no viene a encajar. En Estados Unidos también, por ejemplo, la doctora Mary Relling está implementando en el Hospital de San Juda, quien también tengo el gusto de conocer,
esta doctora está muy encaminada en oncología pediátrica, todos los fármacos que se utilizan para esta patología, pero también en el Hospital Monte Sinaí también se está implementando estrategias para dar las terapias oportunas y pertinentes para los pacientes. Y casi para terminar, apreciable audiencia, tenemos para la siguiente diapositiva entonces que lo más nuevo que hay hasta el momento está en Holanda, donde se le llama el pasaporte farmacogenético. ¿Qué significa este pasaporte farmacogenético? Lo vemos en pantalla. Tenemos los datos de contacto, pero también tenemos un nombre ficticio, que se ha publicado en el International Journal de Farmacología Clínica y Terapéutica en el 2019, se acaba de publicar, es muy actual. Entonces, en Holanda, este pasaporte, ¿cómo está funcionando? Primeramente el nombre, el cual les estaba refiriendo, este nombre ficticio de una mujer, Jen Doy, y luego establece la edad de nacimiento, la fecha de nacimiento, y luego se establece también por ahí datos importantes acerca de las enzimas. Por ejemplo, si tenemos para el caso de CYP12C19, si puede encaminarse por ahí, apreciable licenciada Lupita, donde dice CYP12C19, debajo de CYP12C19 dice metabolizador lento, metabolizador pobre. ¿Qué significa en la gráfica metabolizador pobre en color azul? Significa que como no está metabolizando, valga la redundancia, ese fármaco, entonces eso se conlleva a que vamos a tener un incremento en la concentración plasmática de ese fármaco, es decir, toxicidad. Entonces, para cuando el individuo llega con el médico, se escanea el QR de ese individuo y luego, entonces el médico dice, a ver, vamos a ver el análisis de tu genoma para poderte prescribir los fármacos con base en tu análisis genético, medicamentos que sí van a tener una eficacia terapéutica para ti. Y por lo tanto, entonces dentro del QR nos extrapola a un website, esto lo está realizando Holanda, recalco, donde en ese website se extrapola una gran cantidad de información. ¿Cuáles son los medicamentos que sí se pueden prescribir al individuo? ¿Cuáles son los medicamentos que no se deben de prescribir? Porque unos pueden conllevar a toxicidad, pero por otro lado unos pueden tener efecto subterapéutico y otros que sí se deben de prescribir porque aquel individuo es un metabolizador normal de aquel fármaco. Y esto se está prescribiendo para los 49 medicamentos más utilizados, aquellos que ya está aprobado también por la FDA, donde se han estudiado 14 genes y por lo tanto, entonces es hasta el momento lo que tenemos en farmacogenética. Con eso termino y vamos a hacer por ahí vamos a dar, sí, en cuanto a la participación, pero quiero inferir únicamente en una conclusión en particular, antes de dar lugar a las participaciones. Si sabemos todo lo que se está realizando y si sabemos también que hay una variabilidad interindividual en cuanto a la respuesta de los diferentes fármacos, debemos de saber que algunos atienden al 20% de respuesta, hasta otros que también vamos a tener una eficacia, por ejemplo, dependiendo únicamente del factor genético, hasta el 95% de respuesta. Pero luego, entonces también la farmacogenética, aunque está en boga el estudio de ella, también hay diferentes limitaciones. Una de ellas, la falta de análisis costo-efectividad. Sequenom, ¿cuánto cuesta una prueba utilizada, implementada en Sequenom, la que están realizando en San Diego, California? Bueno, pues ya extrapolándolo al Sistema Internacional de Unidades a pesos, estamos hablando de 2,300 pesos para que usted pueda conocer por lo menos 49, de 40 a 49 medicamentos, aquellos los más utilizados dentro de la práctica clínica. Pero también tenemos escasa información sobre pharmagenes, es decir, sobre algunos genes candidatos para diferentes poblaciones, porque las guías farmacogenéticas no pueden ser aplicables para todas las poblaciones, sino para aquellas que están validadas. Capacitación a profesionales de salud, porque si llegamos con un QR como esto que se está implementando en Holanda y luego le decimos a un médico de cabecera, aquel que no tenga la experticia para poder evaluar todos los análisis genéticos, entonces se va a quedar con un... Va a tener desacierto, va a tener ciertos sesgos en cuanto a la implementación de aquel análisis. Falta de laboratorios clínicos también para operar estas estrategias, las diferentes técnicas que ya mencioné, y también debemos de considerar esta última, que hay una variabilidad por factores no genéticos. La genética es uno de los factores por los cuales la respuesta no es igual en todos los pacientes, pero no es la única. Entonces, por eso debemos de observar todos los demás factores para estar implementando ahora sí cuáles son las estrategias más actuales hasta el momento.
Con eso termino, licenciada Lupita, y damos ahora sí parte a que usted modere las preguntas que hayan tenido o que tenga la audiencia en este momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. De verdad sorprendente, bastante interesante. Y en efecto, vamos a dar paso a las preguntas. Si alguien aquí quiere comentar en el chat su pregunta, y voy a estar también revisando en la transmisión en vivo en Facebook si tuviera alguien una pregunta. Ahí me gustaría hacerle una pregunta, si me lo permite, doctora. Actualmente Claro, en México hay ya hospitales que estén trabajando la farmacogenética como tratamiento para las enfermedades. sí, de hecho tenemos colaboración con el Centro Nacional de Oncología, luego con el Instituto Nacional de Pediatría en México también se está implementando, pero todavía no hay validación para la población mexicana en todas las áreas terapéuticas, todas las guías. ¿En qué sí tenemos validación hasta el momento? En el área terapéutica de oncología y anestesia. Ok, perfecto. Muchas gracias. Por nada, Eh, un placer. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Al parecer quedó todo muy claro. La verdad es que está muy bien explicado, bastante interesante. O Eh, quedó muy claro o no me entendieron nada, una de las dos, ¿verdad? Sí, sí. en Facebook nada más felicitan por la participación. Muchas gracias, muy amables a todos. El doctor Miguel dice, doctora, ¿qué pasaría con el IPP de los medicamentos? Oh, muy importante, una pregunta muy atinada, doctor. Bueno, pues lo que se está realizando ahorita efectivamente es dentro del catálogo que se tiene dentro de las normativas también estandarizar, porque sabemos también que aquí en México hace falta una normativa de rigor. Por lo tanto, lo que se va a establecer es homogeneizar las guías que existen hasta el momento, implementar también ciertas modificaciones, pero en lo sucesivo también que se les dé todo el énfasis como código ya establecido para cada uno de los medicamentos que van siendo validados. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda que tengan? Muchas gracias a mi alumno René también, que siempre está por ahí participativo. Gracias, Jennifer. Un placer para mí. Pues creo que entonces vamos a cerrar, doctora. Nuevamente reiterarle el agradecimiento, agradecer también a la doctora Liliana Fernández, que es nuestra directora en la maestría en genética humana, por las facilitaciones que nos permitió tener esta ponencia. Bueno, voy a leer una pregunta antes de despedirnos. Dice Sandra Osorio, doctora, buenas noches. Como la farmacogenética va encaminada a ser aplicada según la configuración genética individual de cada individuo, ¿no se corre el riesgo de aumentar la diversidad de aplicaciones farmacológicas? Muy buena pregunta también, Sandra. Bueno, en torno a eso, primeramente debemos de saber que la farmacogenética es un área disciplinar de la farmacología. Y luego, que si vamos a tener diferentes aplicaciones farmacológicas, también hay que establecer una sinergia con la farmacovigilancia. Por lo tanto, la farmacogenética no trabaja sola y debemos de validar en las diferentes poblaciones cuáles son los medicamentos que van a tener una eficacia terapéutica en dicha población. Y luego, en segundo lugar, establecer criterios de farmacovigilancia para regular todas las interacciones medicamentosas, luego también las reacciones adversas que pueden ser en lo sucesivo, pero establecer también para cada población, por eso va a futuro, se proyecta a futuro, que se tengan manuales, que se tengan, así como el Vademecum, que se tengan ya guías estandarizadas y que se tenga también el enfoque claro para cada área terapéutica, Sandra. Muchas gracias, doctora. Comenta también María Elizabeth, la prueba que comentó que realizan en Estados Unidos es para validar cuáles medicamentos son convenientes para el paciente que se lo realiza. En efecto, María, usted lo ha entendido. Efectivamente, la que se realiza en el laboratorio de la doctora Cervero en San Diego, California,
Son alrededor de 40, ¿sí? 40 medicamentos, ¿sí? Para no dar un sesgo por ahí, un dato incorrecto, sí, a ver, permítame, 40, sí, son 40 medicamentos los que están ahorita ya con validación en Estados Unidos, que después de que se tiene la información genética del paciente, ese informe llega con dicho médico y entonces con base en el análisis genético se le implementa aquella estrategia genética y se le dice si puede ser prescrito ese medicamento o no, porque entonces algunos vienen a tener efecto subterapéutico, o es decir, no alcanzan las concentraciones, y otros efectos tóxicos por arriba del rango terapéutico. Entonces, eso no se implementa todavía aquí en México. Estamos, yo creo que algunos pasos, vamos ya como siempre ha sido, no demeritando claro a nuestro país, pero sí vamos unos pasos menos que sobre todo ya países de primer mundo, como resulta ya ser para el caso del continente europeo, para el caso ya extrapolado también al continente americano, específicamente para Estados Unidos, ya algunos de los estados también en aquella región, pues ya lo están implementando más cortamente que en Europa, porque en Europa es donde ya se tiene esto que les decía acerca de el Gym Passport. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más, alguna otra duda ya para cerrar? Si me permite, licenciada Lupita, también le quiero expresar un agradecimiento, sobre todo a la coordinadora de la maestría en genética, efectivamente, la doctora Liliana Fernández, quien siempre tiene, ¿verdad?, esa gentileza, esa cordialidad, como a toda la plantilla que caracteriza Universidad Montreal. Y por qué no también a los alumnos que están por aquí, y alumnos que también se caracterizan mucho por ese interés en el aprendizaje, lo cual aplaudo. Muchas gracias, doctora. En efecto, la verdad es que tenemos una muy buena plantilla de docentes, de directores, los alumnos que también son muy comprometidos, yo siempre lo he dicho, y no solamente porque sea orgullosamente sangre Montreal, sino que sí, los alumnos siempre sorprenden bastante, los docentes más, y pues agradecer también a Universidad Montreal por darnos este espacio, por permitirnos seguir divulgando la ciencia, seguir preparándonos y seguir siempre aprendiendo, no importa el día o la noche, pues convertirnos en unos genios nocturnos. Le agradezco mucho, doctora. Gracias a todos por su participación, por su permanencia y pues por darse esta oportunidad de seguir aprendiendo día con día. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero haya sido constructiva esta ponencia, que no sea cortoplacista nada más y que haya entrado por un oído y luego salido por el otro, sino que más bien aquellos que están en esta rama disciplinar lo implementen en la práctica clínica y aquellos que no, bueno, profundicen un poquito más, ya que es muy interesante. Gracias, licenciada Lupita, también por su gentileza. Gracias por el apoyo al Centro de Medios. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Les invito a seguir ahí redes sociales de Universidad Montreal, los temas que vamos a tener para el siguiente mes de Genios Nocturnos. No dejen de seguirnos, de darnos like y nos vemos en la próxima. Buenas noches.